Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el al principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. María, sede sapiencia, Ora pro nobis. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ok. Muy bien, Daniel, bienvenido también. Vamos esperando que los demás se junten. Ok, pues gracias por poder tener esta modalidad online. De esta vez tiene que ver más bien con una circunstancia mía, no tanto con el COVID. No es una circunstancia de COVID tampoco. O sea que, bueno, tiene que ver más bien con el hecho de que voy a viajar esta tarde, entonces quedaría todo muy apretado. Digamos, al Teológico y volver. La semana que viene tendremos clase presencial, si Dios quiere y no hay ningún lío. Y la semana última, que será la 1 de junio también. Entonces, la próxima semana trataremos la visión epistemológica de Bernard Lonergan y en la última semana ya concluiremos de cara a digamos, sacar conclusiones, aclarar alguna duda de los tres autores vistos en la parte final, etc. Yo espero tener ya los tests corregidos también para la semana que viene y que los tengáis ya antes con mis comentarios. Entonces, el plan de ataque es ese. Tengáis ya vuestros exámenes con comentarios para la semana que viene cuando nos veamos presencialmente para la última sesión de mayo. ¿Ok? Eso es el plan. Entonces, ¿qué haremos hoy? Ahí tenemos a Steve también. Bienvenido, Steve. Entonces, ¿qué haremos hoy? Vamos a seguir en la mesa de las epistemologías. Seguimos aplicando lo que hemos estudiado hasta ahora para poder apreciar distintas formas, distintos abordajes epistemológicos que después llevan también a distintas conclusiones. Vamos a ver, primero de todo, antropológicas, pero después también claramente éticos-sociales. Entonces ya hemos visto un poco la visión de las epistemologías del sur, que tiene más que ver con la problemática de la multiculturalidad y hasta qué punto nuestras diferencias culturales nos llevan realmente a una epistemología distinta. Ya sabéis que esos son temas muy actuales porque estamos siempre, aunque no sea una reflexión explícita, el problema epistemológico está siempre al orden del día. No sé si ya habéis escuchado esa expresión, es para que tengáis un ejemplo de la importancia de la cuestión epistemológica. ¿Habéis escuchado esa expresión en cuanto a las distintas noticias sobre el coronavirus? Vamos a seguir lo que dice la ciencia. ¿Habéis escuchado esa expresión? Pues es una forma muy interesante de descalzar la bota. Porque una cosa es los datos científicos y otra cosa son... Buenos días, Elpidio, Gaby. Una cosa son los datos científicos y otra cosa es las decisiones políticas que se toman. Entonces, tú no puedes descargar en la ciencia las decisiones políticas que el personaje, la persona que ha sido elegida para tomar decisiones, tiene que tomar. Entonces, es una cuestión
epistemológica, aunque no se diga explícitamente, que es como quien dice que el conocimiento científico es el único modo de conocer y es el que determina todo. Cosa que, por ejemplo, con la cual probablemente no estáis de acuerdo, yo tampoco, en ese sentido, si es el caso de que no estáis de acuerdo, de que obviamente el abordaje científico tiene su importancia a nivel epistemológico, pero no es la única, no es el único conocimiento que tenemos y, y por eso hay que distinguir entre una decisión política y un dato científico. De hecho, con los mismos datos científicos se pueden tomar decisiones distintas y así se hace, de hecho. Eh, entonces, la cuestión epistemológica es importante porque a veces eh, se pretende reducir el conocimiento a un espectrum o a una forma o un tipo de conocimiento. Y a veces se pretende también llegar a conclusiones sin reflexionar sobre la idea de conocimiento que tenemos. Y por eso el tema de hoy justamente tiene que ver con eso. Eh, ya he colocado en la plataforma a lo que nos proponemos hoy, ahora os lo voy a poner aquí como compartiendo la pantalla. Eh, Vamos a mirar a una conclusión muy específica que tiene que ver, tiene que ver con la visión de género, pero nuestro trabajo no será tanto, o no será, sí, no será sobre todo adentrarnos en la cuestión del género. Y si hay un género, si hay dos, si hay varios, si la cuestión feminista, homosexual, transexual, intersexual. O sea, examinaremos estos aspectos, pero nuestro objetivo es identificar la epistemología que está por detrás para poder llegar a esas conclusiones. De manera que la propuesta que yo os hago es la de desplazar la problemática de las particularidades del género o de las particularidades sociales, desplazarla a la concepción de conocimiento que se tiene. Entonces, como quien dice, entiendo que llegues a esas conclusiones porque tienes un modo de concebir el conocimiento que es tal, tal y tal, con el cual puedo estar de acuerdo o no. Entonces, digamos, es una aplicación bastante práctica de lo que hemos visto hasta ahora para llegar a reconocer la epistemología que está por detrás de una determinada visión social. Bueno, primero antropológica y después social. ¿Ok? Entonces, el ejercicio que hemos hecho hace 2 semanas antes del examen era el de preguntarnos si hay una epistemología específica de las culturas. Si la realidad cultural y, por ejemplo, eh, la visión occidental, una cierta visión occidental colonialista, imprime una epistemología significativamente distinta a la de los demás. Entonces, siempre estamos en el ámbito epistemológico. No es que decimos, no, es que hace 2 semanas hemos estado hablando de la multiculturalidad y del capitalismo y del colonialismo. Hombre, sí hemos hablado de eso, pero el objetivo es realmente eh, poder hablar de la posibilidad de una epistemología que esté condicionada por esos aspectos. Eh, hoy día han publicado un artículo en el Wall Street Journal sobre la necesidad de... Ah, mira, aquí tenemos a Eva. Esperemos que se aguante en el internet. Y entonces, buenos días, Eva. Esperemos que el internet se aguante y que estés con nosotros. Eh,
Entonces, el artículo de Wall Street Journal de hoy hablaba de la necesidad de eliminar elementos racistas de la enseñanza de las matemáticas. Fijaros que pues los que sois de habla inglesa estáis más al tanto de estas problemáticas de la matemática no racista, por ejemplo. Eh, Estamos en el mismo problema, que es si realmente la cultura tiene un papel epistemológico tan relevante. Obviamente que lo tiene, algún papel tiene, pero es la cuestión de ver si es relevante. ¿Cómo vemos si es relevante? Pues volviendo a esas preguntas fundamentales que hemos hecho sobre el conocimiento, sobre todo en la esencia del conocimiento y el origen del conocimiento. Y después también en cuanto a la definición de verdad y sobre todo la adecuación entre intelecto y cosa. Eh, Esos tres puntos lo estaremos tratando continuamente. ¿Ok? Eh, Daniel, Sí. ¿por qué podría la enseñanza de la matemática ser considerada racista? No entendí. Voy solo a mencionar porque no me quiero enredar por ahí. Yo voy mencionando esas cosas solo para provocar un poquitín, de un lado, y para mostraros que el estudio que estamos haciendo tiene su importancia actual. Claro, pero la reflexión que hacemos no la vais a ver en los medios de comunicación porque supondría todo un empaque filosófico que no es de ese ámbito, de todos modos. Tampoco estoy diciendo que que los medios de comunicación social tendrían que fumarse las cosas que nos fumamos nosotros, ¿no? Pero un ejemplo sería lo siguiente. Quizá el afán de precisión y de ser exacto es un afán más bien de una mentalidad occidental más cuadrada, más o menos flexible que lo que podrían ser, por ejemplo, ciertas mentalidades afroamericanas. Como si la precisión fuese una cuestión de opresión blanca, digamos así. Yo sé que eso os puede parecer muy extraño, pero la verdad es que se está pensando así, ¿eh? Eh, y también hay que decir que hay muchos autores afroamericanos que están totalmente en contra de esto, ¿eh? No, eh, pero es interesante ver que esta visión, sobre todo la visión epistemológico-cultural, se está haciendo cada vez más fuerte. Y por eso, ojalá en algún día podamos tratar este famoso... Hay un libro de los años, creo que es los años 70, que se llama Critical Race Theory. Y, y eso se está difundiendo cada vez más en Estados Unidos. No sé en Inglaterra o en Australia, pero es un punto cada vez más fuerte que se está difundiendo en los currículums. Eh, pero debo decir que es contestado también por personas de muchos ámbitos, o sea, y hay una contestación de intelectuales afroamericanos muy fuerte también. O sea que, para decir que es una posición intelectual, no es una posición racial. Es una posición sobre los problemas raciales, pero a veces puede ser más defendida por un blanco que por un negro, por ejemplo. Es, eh, pero a esa problemática, sin entrar en ella ahora, respondemos con la pregunta, ¿hay una epistemología que eh, o sea, la cuestión cultural marca de forma relevante el problema epistemológico? Esa sería la pregunta. Entonces, si estamos en el examen oral, por ejemplo, y una pregunta interesante sería, ¿tú crees que la cuestión cultural, racial, étnica, marca de forma determinante el problema epistemológico? Y ahí te dejo argumentar. Sería una buena pregunta para el examen oral. Eh, si tú has escogido la parte, digamos, de las epistemologías del sur. Bueno,
¿Tenéis algún comentario más antes de compartir la pantalla del nuestro EVA? ¿Nos lanzamos directamente a la problemática? Muy bien. Gracias por vuestro asentimiento. Ok, vamos para allá. Entonces, compartir pantalla. Presentar ahora. Ok. Vamos a ver. Pantalla completa, mejor. Permitir. Ok. Bueno, si alguien puede enchufar el micrófono y decirme si está viendo el cuadro famoso que hemos hecho de resumen sobre la esencia del conocimiento. Sí, Estamos, sí. Ok, justo. gracias. Aquí tenemos nuestro famoso error de Geraldine Butler, que no es Geraldine Butler, es Judith Butler. Y es este autor el que vamos a tratar hoy, esta autora. Estamos situados entonces sobre todo también en la cuestión del origen del conocimiento, pero estamos sobre todo en la cuestión de las visiones metafísicas de la esencia del conocimiento y de un cierto idealismo que yo he denominado emotivo. También se podría decir afectivo. Vamos entonces a nuestro EVA de hoy. Entonces aquí he cambiado un poco la portada. Estamos a la mesa de las epistemologías, es una mesa de arena, como podéis ver. Y aquí tenemos la figura de Judith Butler. Es una autora muy interesante, actual, o sea, es uno de esos filósofos que aún está vivo y que tiene un pasado muy interesante, sobre todo de origen judaico, con algunos tintes también del cristianismo ortodoxo. Y ella nace en el 56. Yo aquí he colocado el link para Wikipedia, que en estos casos es para, digamos, una visión general, está muy bien, no para una visión demasiado precisa, porque para eso necesitaríamos ya de un diccionario de filosofía y de otro tipo de instituciones que avalan lo que se escribe. Pero está bien como resumen de su vida. Aquí, si lo dais, podéis ver fácilmente el nacimiento, por ejemplo, en el 56, Cleveland, Ohio, Estados Unidos, de etnia judía, como, digamos, una comunidad judía muy grande en Estados Unidos. Y vemos, digamos, su background filosófico que va a situarse en torno a la cuestión de la identidad de género. ¿Okay? Uno de sus escritos más famosos, entonces, es El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad. Entonces, nos colocamos en torno a los problemas antropológicos de la identidad. Entonces, tenemos varias disciplinas en las que se desenvuelve: filosofía, teoría literaria, derecho, sociología, ciencia política, etc. Es curioso porque, siendo de etnia judía, se coloca más bien del lado de la parte palestina en el conflicto israelo-palestino. Esa es una curiosidad, digamos, política solamente. Bien. Lo que destaca de esta autora es esta visión del género, pero repito, vamos a examinar un escrito suyo, sobre todo el que os he colocado aquí ya, Deshacer el género, de Judith Butler, que lo tenéis ya puesto ahí, como veis. Vamos a leer algunos extractos y sobre todo la introducción, que ya va a dejar bastante clara su posición. Y claro, lo que vamos a ver es
nos vamos a preguntar continuamente, ¿qué epistemología está por detrás de estas conclusiones sobre el género? Esa es la pregunta fundamental. Entonces, en esta primera hora, voy a intentar colocar la pregunta solamente, que la vamos a colocar hasta las 10:15, después voy a dejar los 10 minutos típicos de descanso. En la segunda hora explicaré un poquitín más y después ya os daré el tiempo de lectura prácticamente hasta las 11:30, y a partir de las 11:30 nos juntamos de nuevo para comentar dónde hemos encontrado las distintas características epistemológicas que llevan a esa conclusión. Entonces, en esta parte inicial, hasta las 10:15 y después un poquitín de la primera parte de la segunda hora, yo lo que intentaré es solo exponer algunos de los aspectos de esta cuestión de la identidad de género, sin desvelar demasiado la cuestión epistemológica, porque quiero que vosotros pensáis sobre ella. Sobre ella. A la vuelta, después a las 11:30, nos pondremos en común para ver si habéis sido capaces de identificar los elementos epistemológicos que le llevan a las conclusiones sobre el género que hemos visto. ¿Ok? ¿Queda clara la metodología? Sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, este es un vídeo muy pequeño que he colocado aquí, que sería las consecuencias sociales del pensamiento de Butler sobre el género. ¿Ok? Entonces, probablemente ya habéis visto cosas de este tipo o razonamientos de este tipo, pero está cada vez más difundido. Yo en el mensaje por WhatsApp que os he mandado en broma he puesto hermanos, hermanas y hermanes. Y era una alusión a la clase de hoy. Entonces, vamos a poner el vídeo solo para que veáis el impacto que este pensamiento está teniendo en los jóvenes de hoy. No binario es, digamos, como no sentirte parte o no identificarte con lo que se denomina el binario en el género, que es masculino o femenino, ni tampoco con la convencionalidad de la expresión de género en la sociedad. Es un término un poco amplio, pero es para todas aquellas personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros que nos han dicho que existen desde hace miles de años. El no binario es estar justo en esa intersección. No te identificas completamente con un género, tampoco con otro, sales completamente de esa identidad de los dos, ¿no? Entonces es un poquito, para algunos de nosotros es la mezcla de ambos géneros, para otros es existir completamente fuera de los parámetros de género que la sociedad nos ha presentado toda la vida. Pues es dejar de ver las cosas en blanco y negro y ver todo el espectro de colores que pueda haber en el género. Salirte justamente de esa idea, ¿no? De ese pensamiento de que todo tiene que ser uno u otro, ¿no? Y en cambio irnos por una tercera opción, o cuarta o quinta, o las que haya, ¿no? Porque somos una variedad de personas, entonces la variedad es infinita. Para mí es ser no binario, es ser una revolución desde el cuerpo. Mi proceso inició gracias a Internet y Tumblr, ya que ahí empecé a leer cosas de feminismo, clasismo y género, lo cual fue muy importante para mí porque empecé a entender cómo se entretejen esos tres temas en la vida diaria. Entonces, cuando empecé a leer de género y vi que había un término muy interesante que se decía no binario, dije como, bueno, non-binary en inglés. Entonces dije, ¿qué es esto? Puede que sea algo cercano a mi experiencia. Era un término que jamás había oído en mi vida, no lo había leído en ningún otro lado. Y poco a poco, aunque al principio cuando lo leí no me identifiqué por completo, siempre fue algo que estuvo presente en mí.
Entonces, cuando empecé a adentrarme más en feminismo, transfeminismo, identidades queer, etcétera, como que empezó a resonar todavía más como con las cosas que yo estaba viviendo. No tendrá mucho, tendrá como 5 años que descubrí lo que eran las identidades no binarias y encontré justo así, como ese rayito de luz, ¿no? Que ponen luego en las películas cuando tienes la iluminación divina. Ah, mira, aquí hay algo que se siente cómodo, que sí queda conmigo. Y a partir de tomar esa identidad, o sea, de ir explorando la identidad y de darme cuenta que era lo que quedaba conmigo y con mi manera de vivir y de percibir el mundo, pues fue una liberación completa. El proceso que conlleva aceptar o identificar quién eres, sin importar cómo sea, eso es un proceso largo, es un proceso doloroso, pero creo que el hecho de encontrar tu identidad y saber quién eres y encontrar como el lugar al que ya llegaste después de hacer como toda esta concientización, y hace importante el hecho de que te digan por el nombre que tú eliges o que a lo mejor ni siquiera es un nombre, a lo mejor es un apodo, ¿no? Y es que creo que me identifico así y los pronombres te hacen sentir y reafirmarte al lugar o a la meta a la que ya llegaste después de todo ese tiempo, ¿no? O sea, si a mí nunca me hubieran cuestionado eso, me hubiera sido un poco como más sencillo, como todo el conflicto que me generó darme cuenta y todo el proceso y eso, y no hubiera tenido que cargar con una cosa más que mí misma. Creo que también algo que ha hecho mucho el feminismo es evidenciar que el lenguaje tiende a invisibilizar ciertas identidades, tiende a borrar a las mujeres de sus discursos, de las palabras, del mismo lenguaje. Entonces, si las mujeres están borradas del lenguaje que utilizamos día a día, nosotros pues también estamos como súper desaparecidos de nuestro mismo vocabulario. Entonces, tanto como es súper importante a veces feminizar las palabras, también es súper importante quitarle la carga de género a las palabras, porque pues también estamos aquí. Este es un proceso difícil, complicado, muy, muy confuso, ¿no? En el que tenemos que realmente romper muchas barreras y en el que muchas veces uno no sabe si sí está realmente avanzando en su identidad o solamente se está imaginando cosas, ¿no? Y realmente cuando alguien más también le dice, no, te veo, te reconozco, entiendo por lo que estás pasando, o al menos estoy aquí para ayudarte en eso, porque te creo y sé que es verdad, ayuda muchísimo, ¿no? Porque muchas veces nos hacemos esta falsa idea de que tal vez todo es una fantasía, ¿no? Pero que alguien más lo reconozca ayuda mucho a que podamos decir, no, esto es real, esto está pasando y también soy una persona. ¿Habéis podido seguir bien el vídeo? ¿Sí? Sí, muy bien. Sí. Ok. Tengo aquí un problema con la... Ok, bien. Entonces, atención, nuestro interés al estudiar esta autora no es adentrarnos en las distintas problemáticas e implicaciones sociales y políticas de su visión sobre el género, sino más bien reconocer las claves epistemológicas que le llevan a conclusiones tan sorprendentes como la fluidez del género, que sería una de las muchas formas de hablar del género, de que hay personas que, por ejemplo, ni siquiera se consideran, sería más parecida al no binario, ni siquiera se considera ni hombre, ni mujer, ni transexual, ni intersexual, sino con una cierta fluidez en el género, hasta incluso. Entonces, vamos a empezar con el abordaje desde del título del libro, que lo tenéis aquí, Deshacer el género, para poder bajar en PDF. Yo creo que lo tengo aquí abierto ya y os lo puedo mostrar, exactamente. Daniel, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Es porque
no sé, lo que dijiste, ¿no? Yo entiendo que, no sé, lo encuentro difícil, ¿no? ¿Cómo va a ser esto en la práctica, ¿no? Que no es, entrar solo en la epistemología, pero no sé si se explica mi pregunta. Sí. Sí, es porque no sé cómo puedo retirarme para ver la epistemología sin... Sí, no sé. Sí, puede que sea un ejercicio un poco difícil, sin duda ninguna. Hay que hacer aquí dos cosas. Hay que hacer dos tipos de epoges. Hay que hacer una epoge más emotiva, que puede que este tipo de temas o nos apasionen mucho, o nos repugnen mucho, o nos enfaden mucho. Entonces, nos diviertan mucho. O nos diviertan también. Entonces hay que hacer un poco de abstención, de juicio en ese sentido, porque no se trata de, por ejemplo, hacer un examen psicológico de las personas, si hacen esto porque la sociedad no les ha dado lo que necesitan. Ese análisis no correspondería ahora. O si, por ejemplo, yo conozco tal persona que está pasando por ese tipo de planteamiento y está muy confundida, o que está muy en contra de la iglesia y eso me perturba. O sea, ese tipo de análisis ahora no corresponderían. La parte, digamos, del epoge más intelectual es el de, por ejemplo, hacer abstención de a veces una cierta confusión en la terminología. No vamos ahora a contestar todas las definiciones que hay, por ejemplo, de género, de dónde viene esto, por ejemplo, si viene del feminismo, si viene de un cierto tipo de hegelianismo. O sea, hacemos una abstención también intelectual en ese punto. Entonces, ¿sobre qué cosas nos vamos a preguntar? Se nos vamos a preguntar qué visión del intelecto, por ejemplo, tiene esta posición filosófica. Se para esa posición filosófica, ¿qué significa esa famosa adecuación entre intelecto y la cosa? ¿Qué significa inteligir para esta posición filosófica? ¿Qué significa el razonar en esta visión filosófica? ¿Cuáles son, por ejemplo, cuál es el rol del deseo y de la voluntad en el razonamiento según esta posición filosófica? Entonces, nos encontramos plenamente en el problema de la verdad y de la esencia del conocimiento. Digamos que no es un tipo de estudio un poquitín más complejo de lo que hemos hecho hasta ahora, pero por eso lo hacemos al final, porque se supone que tenemos ya elementos para poder examinar cosas un poquitín más complejas. No sé si he respondido o si he confundido más. Creo que me ha ayudado, ¿no? Para saber qué preguntas, para delimitar. Sí, gracias. Okay. Entonces, voy a leer algunos puntos. Con la introducción vamos a tener suficiente para la clase de hoy. Y después os daría alguna orientación sobre qué otro texto de este libro poder leer de cara, digamos, a asumir esta autora para el examen oral. Entonces, la introducción va a ser fundamental, porque en la introducción lo que hace es exponer su visión sobre el género en sus muchos matices y, a mi modo de ver, y eso es lo que discutiremos después a partir de las 11:30, a mi modo de ver, da bastantes pistas sobre su epistemología que le lleva a llegar a estas conclusiones. ¿Ok? Entonces, voy a llamar la atención por algunos aspectos que son más de comprensión sin remarcar explícitamente la cuestión epistemológica.
Entonces, dice Judith Butler, hablando de sus propios ensayos, de sus propios escritos, dice, sin embargo, de igual forma, estos ensayos sobre el género tratan de la experiencia de ser deshecho de formas buenas y malas. En algunas ocasiones, una concepción normativa del género puede deshacer a la propia persona al socavar su capacidad de continuar habitando una vida llevadera. En otras ocasiones, la experiencia de deshacer una restricción normativa puede demostrar una concepción previa sobre el propio ser con el único fin de inaugurar una concepción relativamente buena, nueva, que tiene como objetivo lograr un mayor grado de habitabilidad. Entonces, va a ser fundamental el problema filosófico de la desconstrucción. O sea, esta es una posición filosófica postmoderna que habla de la necesidad de desconstruir o deshacer ciertas concepciones que son demasiado opresoras para el sujeto, que limitan al sujeto de una manera que no le dejan vivir bien. Entonces, cuando veis aquí que Butler habla de inaugurar una concepción relativamente nueva que tiene como objetivo lograr un mayor grado de habitabilidad, se refiere a que, en su opinión, la visión binaria del género, o hombre o mujer, como la única forma de hablar de género y de concebirnos a nivel sexual y como personas humanas, según ella, esta forma binaria no permite un grado grande de habitabilidad. Esta habitabilidad es sinónimo de vivir bien, vivir plenamente, ser feliz, encontrarte contigo mismo. Entonces, esto va a salir continuamente. O sea, ¿por qué plantearme el género? Porque hay personas que se dan cuenta de que están encasilladas, según ellas, en esa visión del género, y desconstruirla es liberarse. Por eso habéis visto en el vídeo, se habla continuamente de la búsqueda de la identidad y del encontrarse con uno mismo, del llegar a ser uno mismo. ¿Ok? Entonces aquí se plantea Butler una concepción del género a la que no estamos habituados. Considerar el género como una forma de hacer una actividad incesante performada, en parte sin saberlo y sin la propia voluntad, no implica que sea una actividad automática o mecánica. Por el contrario, es una práctica de improvisación en un escenario constrictivo. Además, el género propio no se hace en soledad. Siempre se está haciendo con o para otro, aunque sea solo imaginarlo. Lo que se llama mi propio género, quizá aparece en ocasiones como algo que uno mismo crea o que efectivamente le pertenece. Pero los términos que configuran el propio género se hallan, desde el inicio, fuera de uno mismo, más allá de uno mismo, en una socialidad que no tiene un solo autor y que impugna radicalmente la propia noción de autoría. Entonces, ¿a qué se refiere Butler aquí? Se refiere a que, según ella, el género, que tú te consideres hombre o mujer con un cierto rol en la sociedad, con una cierta forma de comportarte a nivel sexual también, a nivel afectivo, romántico, familiar, según ella, ese rol que tú tienes, esa forma que tienes de desarrollarte en la sociedad, tiene una componente social muy importante que te ha condicionado aunque no te des cuenta. ¿Okay? Esto viene, o sea, el origen de esta reflexión
viene de la primera ola del feminismo, que argumentaba, a mi modo de ver, en muchos aspectos correctamente, que hay ciertos roles que se han atribuido a las mujeres, no porque la mujer esté necesariamente condicionada a ello, como por ejemplo cocinar o las tareas domésticas, o ciertas profesiones, por ejemplo. Entonces, la idea de que hay una cierta visión de la mujer que es una construcción social. ¿Okay? Entonces, esta reflexión de Butler es heredera de esta reflexión sobre la mujer y desde el feminismo. Ahora, esto obviamente que tiene sus límites, porque el hecho de que, por ejemplo, una mujer pueda dar a luz biológicamente tiene unas implicaciones probablemente bastante fuertes que condicionan ciertos comportamientos y ciertos roles en la sociedad. Cosa que un hombre que no tiene esa posibilidad, pues tendrá otros condicionamientos y otros roles en la sociedad. Pero eso es solo para decir que la cuestión del género nace de ahí, nace de la cuestión feminista. Entonces sigue Butler diciendo que aunque ser de un cierto género no implica que se desee de una cierta manera, existe no obstante un deseo que es constitutivo del género mismo. Y como consecuencia, no se puede separar de manera rápida o fácil la vida del género de la vida del deseo. ¿Qué es lo que quiere el género? Hablar de esta manera puede parecernos extraño, pero resulta menos raro cuando nos damos cuenta de que las normas sociales que constituyen nuestra existencia conllevan deseos que no se originan en nuestra individualidad. Esta cuestión se torna más compleja debido a la viabilidad de nuestra individualidad, debido a que la viabilidad de nuestra individualidad depende fundamentalmente de estas normas sociales. Entonces, para el lector filosófico atento, uno se da cuenta de que Butler ha introducido aquí varios elementos importantes. Que el género probablemente, según ella, probablemente tiene una parte de construcción social, que la visión que yo tengo de mi género o del género de los demás no está, no es independiente de mi deseo, y que a la vez también mi deseo tampoco es independiente de la sociedad en la que me encuentro. Entonces tengo una parte que es corporal, tengo una parte que es del ámbito de mi deseo y tengo una parte que es del ámbito de la sociedad, de cómo los demás me aceptan, me ven, me asienten o recriminan. Entonces, esto ya me coloca en un ámbito en el que cuerpo, sociabilidad y deseo son elementos fundamentales a la hora de determinar mi género, según Judith Butler. Bien, ya hemos llegado a las 10:16, entonces vamos a hacer una pausa. Podéis dejarlo conectado si queréis. Yo voy a dejar el texto abierto así. Vamos a poner una pausa hasta las 10:25 para seguir con este pequeño análisis preliminar del texto antes de que os deje el trabajo personal de lectura. ¿De acuerdo? Sí, hasta luego. Nos vemos entonces a las 10:25.
Gracias. Hasta luego, gracias.
Ahora, ahora aquí estamos. Vas a mi país. Qué suerte. Voy al país más bonito del mundo. Sí. No me quieres llevar. Ayer estaba explicando a Cris y Elena la argumentación escolástica, como si el punto a demostrar de Tomás de Aquino fuera que Portugal es el país más bello del mundo. Argumentos en contra. Una persona de Ahí. autoridad. 3 argumentos en contra, 3 objeciones. Una persona de autoridad, después el No lo desarrollo. conozco. Es una objeción. Después el desarrollo del argumento y después el set contra, la respuesta a las objeciones en particular, con la premisa de que Portugal, la premisa no, intentar demostrar el punto de que Portugal es el país más bonito del mundo. Bueno, era solo para demostrar cómo se argumenta escolásticamente, nada más. Bueno, el argumento de autoridad era un poco falacioso, porque he dicho Era que... tu opinión personal. No, he dicho que Madonna decidió vivir Ir a vivir a Portugal. un poco... Pero ya se fue. Por eso es falacioso. ¿Sabes quién vive en Portugal hace mucho tiempo y que yo no tenía ni idea? ¿Quién? Un tío mío ahora está trabajando con ella y descubrí que ella vive en Portugal hace mucho. Bonnie Tyler. Ah, fíjate. Esos son de los años 70, 80. Sí, él envió una foto y yo pregunté, ¿ella decidió imitar a Madonna? Y mi tío me contestó, no, ella ya vive aquí mucho antes de Madonna. Muy bien, pues vamos a, después de esta pequeña y agradable tertulia sobre Portugal, vamos a adentrarnos un poquitín más. ¿Tenéis algo que decir sobre lo que hemos leído hasta ahora o seguimos? Seguimos Sé uno. que podemos seguir. No quiero contestar a todos, pero... Ok. Entonces, vamos a seguir compartiendo la pantalla. Vamos a ver. Prefiero compartir todo. Ok. Entonces, estábamos hablando, introduciendo los elementos de la sociabilidad, de la corporalidad y del deseo. En realidad, Butler inicialmente no menciona la corporalidad como un punto de partida, aunque después, más tarde, lo hará. Se adentra un poquitín ahora en la cuestión del deseo. Dice, la tradición hegeliana enlaza el deseo con el reconocimiento. Afirma que el deseo es siempre un deseo de reconocimiento y de que cualquiera de nosotros se constituye como ser social viable únicamente a través de la experiencia del reconocimiento. Entonces, dicha visión tiene su atractivo y su verdad, pero también descuida un par de puntos importantes. Entonces, aunque se coloca un énfasis en el deseo, el problema va a estar en que el deseo también tiene una relación estrecha con el reconocimiento de los demás. Entonces, ¿yo cómo puedo saber cuál es mi identidad? ¿Porque descubro lo que deseo o porque en el fondo mi deseo está condicionado por lo que los demás piensan de mí? Entonces ahí se encuentra obviamente con un problema. Por eso la necesidad de la desconstrucción, digamos así, del género, que en el fondo es deshacernos de concepciones previas que no proporcionan lo que ella llamó anteriormente, y que yo he resaltado, lo que ella llama la habitabilidad.
Entonces, se tiene que encontrar un equilibrio entre el deseo personal y el reconocimiento de los demás hasta llegar a un punto de habitabilidad. Entonces, hablando de las normas sociales, dice aquí Butler, estas normas tienen consecuencias de largo alcance sobre nuestra concepción del modelo humano con derechos o del modelo humano al que se incluye en la esfera de participación de la deliberación política. El humano se concibe de forma diferente dependiendo de su raza y la visibilidad de dicha raza, su morfología y la medida en que se reconoce dicha morfología, su sexo y la verificación perceptiva de dicho sexo, su etnicidad y la categorización de dicha etnicidad. Y entonces va mostrando cómo realmente nosotros estamos condicionados por todos estos elementos de etnicidad, de nuestra propia forma, nuestra propia constitución corporal, para llegar a esta conclusión. Eso significa que en la medida en que el deseo está implicado en las normas sociales, se encuentra ligado con la cuestión del poder y con el problema de quién reúne los requisitos de lo que se reconoce como humano y quién no. Si yo soy de un cierto género, ¿seré todavía considerado como parte de lo humano? ¿Se expandirá lo humano para incluirme a mí en su ámbito? Si deseo de una cierta manera, ¿seré capaz de vivir? ¿Habrá un lugar para mi vida y será reconocible para los demás, de los cuales dependo para mi existencia social? Entonces yo os llamo la atención para nuestra discusión más tarde, sobre todo en este aspecto aquí. O sea, parece ser que el deseo tiene un rol muy importante y que dialoga con el reconocimiento social hasta un cierto punto. ¿Cuál es ese punto? El de la habitabilidad que hablábamos antes. Entonces, se expanderá lo humano, en el fondo está diciendo, si yo me siento con un género que no está en las normas, ¿podrá la sociedad ampliar sus normas para reconocerme? ¿Para darme habitabilidad? Y entonces ahora introduce aquí un término muy interesante para nosotros, que es el de la inteligibilidad. Sería un sinónimo de lo que hemos visto como el intelecto. Permanecer por debajo de la inteligibilidad tiene ciertas ventajas si se entiende la inteligibilidad como aquello que se produce como consecuencia del reconocimiento de acuerdo con las normas sociales vigentes. Ciertamente, si mis opciones son repugnantes y no deseo ser reconocido dentro de un cierto tipo de normas, entonces resulta que mi sentido de supervivencia depende de la posibilidad de escapar de las garras de dichas normas, a través de las cuales se confiere el reconocimiento. Entonces, Butler dice, el reconocimiento es fundamental, está relacionado con el deseo, pero si la sociedad tiene un reconocimiento tan estrecho, entonces a lo mejor necesitamos de desconstruir, necesitamos de ampliar el espacio de reconocimiento para que todos tengamos lugar. Por eso, permanecer por debajo de la inteligibilidad sería cuando en el fondo mi deseo no corresponde a lo que los demás me permiten ser. Entonces, la posición de Butler va a ser la necesidad de ampliar el reconocimiento. Que la sociedad no tenga garras, sino que tenga brazos abiertos para acoger a la gran diversidad de visiones
que uno puede tener de uno mismo o de los demás. Entonces dice, puede que mi sentido de pertenencia social se vea perjudicado por mi distancia con respecto a las normas. Pero seguramente dicho extrañamiento es preferible a conseguir un sentido de inteligibilidad en virtud de las normas que tan solo me sacrificarán desde otra dirección. Si os parece muy abstracto, os doy un ejemplo concreto. Si yo, por ejemplo, me considero, aunque tenga una instalación corporal masculina, tengo un cuerpo con genitales masculinos, pero por alguna razón me considero mujer, me encontraría más a gusto yendo al servicio de las mujeres, por ejemplo, pero la normativa social no me lo permite. Esto ya no es una cuestión teórica, en muchos lugares pues ya está esta problemática. Entonces, lo que Butler está diciendo es que a lo mejor mi visión no corresponde con el reconocimiento social porque el reconocimiento social es demasiado estrecho. Y lo que está diciendo es, ¿no tendríamos entonces que tener una sociedad más amplia donde cada uno pudiera encontrarse y reconocerse y ser reconocido por los demás solamente porque su visión del género es distinta a la tradicional? Entonces, la noción de intelecto aquí tiene un aspecto personal y tiene un aspecto comunitario. Voy a dejarlo aquí, voy a solo mencionar esta parte aquí que está subrayada en la página 17, porque es donde está el punto quizá fulcral o central de Butler. Entonces, tenemos el deseo personal, tenemos el reconocimiento social y este equilibrio delicado entre el deseo personal y el reconocimiento social. Y dice Butler aquí en el 17, pero también puedo sentir que los términos por los cuales soy reconocida convierten mi vida en inhabitable. Entonces aquí se encuentra un criterio personal. Yo necesito el reconocimiento de los demás, pero si el reconocimiento que los demás me dan hace que mi vida sea inhabitable, entonces aquí tiene que hacerse algo, tiene que darse algo. Esta es la coyuntura de la cual emerge la crítica, entendiendo la crítica como un cuestionamiento de los términos que restringen la vida con el objetivo de abrir la posibilidad de modos diferentes de vida. En otras palabras, no para celebrar la diferencia en sí misma, sino para establecer condiciones más incluyentes que cobijen y mantengan la vida que se resiste a los modelos de asimilación. Entonces, en el fondo está diciendo, aunque el reconocimiento social sea importante, si el reconocimiento social no permite que el individuo se encuentre en su casa, se encuentre bien en la sociedad, a lo mejor el reconocimiento social se tiene que ampliar, se tiene que dilatar. Y a lo mejor pues tenemos que cambiar las normas de la sociedad porque hay un deseo personal que tiene que ser respetado. ¿Ok? Y entonces, esto es su forma de argumentar de que hay más de un género y que hay muchos géneros, que después aquí hablará abundantemente de ellos, y que la sociedad tiene que expandirse, tiene que dilatarse para acoger a esta gran diversidad de géneros con la que las personas se pueden identificar. Entonces lo voy a dejar aquí y a las 11:30 volvemos a vernos para que leáis la introducción con calma hasta donde podáis.
Con esta pregunta, entonces, ¿qué epistemología está por detrás? ¿Qué visión del intelecto y de la adecuación tiene esta persona? Según ella, ¿cuál es la esencia del conocimiento? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Esos 3 puntos, ¿no? La verdad, origen y esencia. Lo voy a dejar aquí, ¿ok? Entonces ahora os dejo la lectura y después, a partir de las 11:30 hasta las 12:05, tendremos una pequeña tertulia sobre los elementos epistemológicos que habréis podido encontrar. Hasta pronto. Os vuelvo a poner el link entonces.